Señores estudiantes, buen día. Buenos días, ingeniero. A iniciar la clase. La clase pasada estábamos mirando lo que es redes cerradas. Vamos a recordar muy poco tiempo lo que habíamos visto. Las redes cerradas, recuerden que habíamos propuesto que se podía solucionar por 5 métodos: método de Hardy-Cross con balance de cabezas, método de Hardy-Cross con balance de caudales, método de Newton-Raphson, método de teoría lineal y método del gradiente hidráulico. Habíamos mirado el método de Hardy-Cross con balance de cabezas. Estos métodos pues no los vamos a ver porque cuestiones de tiempo no nos alcanza para verlos en detalle, pero la mayoría de los libros pues están, si alguien está interesado en mirar en qué consiste. Pero la idea es aprender como la matemática básica de la solución de este tipo de redes. Habíamos solucionado un ejemplo. Entonces, la ecuación que prima para el balance de cabezas, hacemos corrección de caudales a partir de unos caudales supuestos, ¿no? Habíamos solucionado este ejemplo en Excel. Inicialmente lo que hacíamos era suponemos unos caudales que cumplan la ecuación de continuidad en los nudos. Hacemos el procedimiento, hacemos la corrección y obtenemos unos caudales corregidos al final. Esos caudales corregidos al final los volvemos a tomar como si fueran caudales supuestos y hacemos así las iteraciones hasta que el delta Q sub I sea igual a 0. Cuando sea 0, pues es que ya no suma, o sea, no tiene que sumar, o sea, ya no se pueden corregir los caudales y quedan el mismo valor, ¿sí? Habíamos obtenido pues una serie de caudales de solución al final, ¿sí? Y vamos a bueno, entonces después de eso se calculaban la tabla de presiones, ¿no? Que simplemente es partiendo de un punto inicial conocido, por ejemplo el A, se le van restando las pérdidas por las diferentes rutas hasta conseguir la presión en todos los nodos, ¿sí? Vamos a mirar el mismo ejemplo usando herramientas CAE. En este caso vamos a usar el EPANET, ¿no? Vamos a hacer inicialmente o rápidamente este ejemplo en EPANET a ver cuánto nos da. Uno puede crear una imagen. Cuando la red es muy grande uno puede crear una imagen. Por ejemplo, queremos una imagen y la podemos cargar en el EPANET, ¿sí? Pues como para mirar los datos o sobre ella hacer la red y introducir los datos. Hay menos probabilidad de que uno se equivoque, ¿no? Entonces crear aquí en el Paint. Listo, entonces salvamos esta imagen en la carpeta pues que estemos trabajando. Vamos a poner red cerrada, ejemplo 12.1. Cerramos por aquí y abrimos el EPANET, ¿no? En este caso, como vamos a trabajar con la ecuación de que datos nos dan el CH de Heisenberg-Williams, vamos a trabajar con ese CH, ¿no? De Heisenberg-Williams para tuberías de asbesto-cemento. Entonces no tenemos que modificar lo que tiene que ver con la temperatura, ¿sí?
podemos es dar algunos, bueno, los caudales los vamos a trabajar con 0 decimal y la presión con 2 decimales. Entonces aquí en fondo de pantalla podemos cargar la imagen, ¿sí? Vamos a mirar, no me acuerdo en qué extensión quedó, ¿no? No aparece ninguna extensión. Sería que la grabamos. Vamos a cambiarle la extensión. Vamos a poner el mapa de bits. Estoy grabando como en otra carpeta. Se me perdió. Listo, ahí está, ¿sí? Entonces uno puede grabar, mejor dicho, puede hacer la red en base a este fondo, ¿sí? Si uno lo puede ocultar, o lo puede observar, ¿no? Vamos a hacerlo ahí en esa red. Entonces aquí lo que tenemos es prácticamente un tanque de entrada con unos nodos y unas tuberías, ¿sí? Entonces colocamos un tanque por aquí, colocamos nodos unimos con tuberías. Si no lo han hecho, pues la idea es que lo vayan haciendo, ¿no? Entonces me quedo medio torcido, pero me quedan corridos los nodos, pero vamos a correr de aquí. Me falta uno. Ahí tenemos la red. Listo, entonces iniciamos dándole valores a la altura total. Creo que era 100 o son 60, ¿no? Son 60 metros que tiene el tanque por la altura en el punto A, ¿sí? Y aquí vamos pasando pues estos valores. El G de Heisenwilliam es 120. Entonces introducimos el diámetro que aparece aquí, que sería 300, longitud son 600 y coeficiente de pérdidas, rugosidad 120.
lo mismo, serían 600, 300 y 120. Esto los hubiéramos podido llenar por defecto, ¿no? Cuando hay muchos datos repetidos, se nos llama por defecto y él automáticamente llena aquí los valores, pero ahora dejémoslos allí. Por ejemplo, estos de 600 y 300 son los que más se repiten. El 120, aquí se repiten 250, 400, 250 y 120. $400, 250, 120, 400, 250, 120. Tenemos 600, 300, 120, 600, recordarán que hay que darle enter después de digitalizar el número porque a veces no lo sabe coger y queda un dato pues falto, ¿no? Bueno, no corregí la gráfica, aquí es .1 metros, no es .01, sino es .1 metros de salida, ¿sí? Se me olvidó de corregir la gráfica. Entonces ya tenemos los diámetros de si uno los quiere chequear, si están bien, pues los saca cambiar este valor entonces luego introducimos las demandas. Entonces las demandas quiere decir el caudal que sale de cada nodo. Entonces recuerden que esto es en litros por segundo. Bueno, aquí me quedo mal, sino que aquí son 100 litros por segundo, ¿sí? Entonces en demanda, en cota, como no, esto está horizontal, no tenemos cota por ahora, dejamos así. Aquí serían 100 litros, serían 100 litros. 100 litros, 100 litros. ¿Qué más tenemos? Creo que eso es todo, ¿no? Ahora démosle correr. Dice que hay valores negativos. Vamos a tener algo raro por allí. A ver las presiones. Vamos a que nos muestre las etiquetas, ¿no? Dice que aquí hay 0. Bueno, la presión sí es 0. La altura total
está bien, nos produce una pérdida gigantesca. En cada uno de los tramos, ¿no? Es que nos olvidamos de seleccionar la ecuación. Opciones de cálculo. Aquí está la ecuación de Darcy-Weisbach, por eso no es compatible pues con la rugosidad, ¿no? Hay que colocar la de Heisenberg-Williams. Y ahí sí nos puede dar algo más coherente. Aquí vamos a ocultar el fondo. Vamos a mirar que nos dibuje bien las líneas. Aquí uno puede chequear gráficamente los valores de entrada, ¿no? Se le coloca los diámetros, chequea que estén 300, 300, 250. Por ejemplo, puede chequear también las longitudes. Entonces 600, 600, 400. Es más fácil de verificar. Y nos interesa es el caudal calculado, ¿no? Pues eso es todo lo que hacemos. En este caso, como tenemos las respuestas, las comparamos con estas respuestas que tenemos. Aquí vamos a pasarlas a litros para comparar con estas que teníamos. Inicio. Listo. Entonces estos son, bueno, para comparar mejor pues ponemos, nos olvidamos de colocar creo que es el ABCD, ¿no? En el tanque es A, B, C, D, E. Pues la verdad es que uno más se demora en colocar estos valores que lo que el computador se demora en el cálculo. E, F, G, y aquí es H. Entonces tenemos, por ejemplo, el AB. Bueno, esto los podemos mirar los resultados los podemos mirar pues en tablas, ¿no? Aquí lo podemos mirar pues en las tablas, ¿sí? Entonces uno selecciona las columnas, vamos a chequear primero los caudales, vamos a chequear primero los caudales, líneas de la red, y uno selecciona las columnas que quiere uno que le muestre, ¿no? Rugosidad, caudal,
velocidad pérdida unitaria, factor de fricción, estos no, allí. Entonces en esta tablita podemos chequear los caudales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tramo 1, que es el AB, nos da 217 y acá nos da 217, ¿sí? Pues sigue el tramo BG, que nos dio 96, y lo miramos acá. El tramo es el tramo es que me perdí aquí. Vamos a ponerle este tramo, es, ¿no? BG, que es 96, acá nos dio 96, ¿sí? El tramo HG, tramo HG, que es el tramo inferior, nos da 83 y acá nos da 83, ¿sí? Tenemos el tramo DC, acá nos da el DC 121 y acá el tramo BC nos da 121, ¿sí? O sea, vemos que coincide perfectamente lo que hicimos en Excel con lo que calculamos en el Pareto, ¿sí? Y ahora miramos las presiones. Las presiones son las que aparecen aquí en los nodos, ¿no? Por ejemplo, esta presión del nodo E es 3076. Y acá nos da algo pues bastante similar, ¿no? 3.8 con 3.76. El D nos da 3.31. Acá nos da 33.31, acá nos da 33.3. El C nos da 34.88, acá nos da 34.9. Por ejemplo, el G 34.58, acá nos da 34.64. Entonces, de esta manera calculamos rápidamente los valores. Hacemos el mismo ejemplo con esta herramienta, ¿sí? Aquí, como tenemos pues calculado por los dos métodos, el semi manual en el Excel, entonces tenemos pues la forma de comparar los valores, ¿sí? Entonces del panel también podemos ver pues las presiones en tabla, ¿no? Podemos mirarlas, nos muestra la cota, la demanda base, demanda, altura, presión, calidad no, porque no usamos calidad, y aquí me muestra en cada uno de los nodos las presiones, ¿sí? Que por lo general son los valores que interesan o hay que chequear en una red cerrada, ¿sí? Entonces vamos a dejar este ejemplo allí. Si no lo han hecho, lo chequean. Tiene que darles esos valores. Listo, vamos a chequear otro ejemplo. Es un ejemplo que está en el libro del profesor Saldarriaga. Es una
una red cerrada, lo único que vamos a mirar es cómo podemos introducir en el método accesorios cuando hay en la tubería. Entonces es posible que varias tuberías tengan accesorios. Aquí la tubería 2.3 tiene un accesorio que es una válvula, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos meter o introducir en el método, ¿sí? Entonces el problema nos da, dice, si tiene la malla indicada en la figura y es 3, encontrar es el 13.3, ¿no? Encontrar la distribución de caudales en cada uno de los tubos y las presiones en cada nodo o en cada nudo. Dice, si la presión en el nudo A es de 100 metros de columna de agua para tubería con una rugosidad de KS.060 milímetros, los cuales están en litros por segundo, los caudales están en litros por segundo, viscosidad 1,14,1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. El tramo BC, dice, posee una válvula parcialmente abierta con un coeficiente de pérdidas igual a 10. Es un ejemplo que está desarrollado en el libro del profesor Saldarriaga. Si lo quieren chequear, ¿no? Estas son las respuestas a las cuales debemos llegar, ¿sí? Entonces aquí se dan cuenta que nos dan el KS. Si nos dan rugosidad absoluta, quiere decir que tenemos que usar la ecuación de Darcy-Weisbach junto con la ecuación de cálculo del factor de fricción. Entonces ese es digamos el trabajo adicional que hay que modificarle a la tabla. Entonces un momento, grabo este archivo por aquí. Archivo. Listo, entonces vamos a mirar para solucionar este ejemplo con la ecuación de Darcy-Weisbach, y para el factor de fricción recuerden que podemos usar cualquier ecuación siempre y cuando la estemos utilizando en el rango adecuado, ¿sí? En este caso vamos a usar, para no hacer la iteración, vamos a usar la ecuación de Sweme-Jain, que es una ecuación muy aproximada a la ecuación de Cole-Uruguay, o es la que nos da mayor precisión de las ecuaciones que son explícitas, no hay necesidad de hacer iteración. Aquí le introducimos el KS sobre D, el número de Reynolds, y él va a calcular el factor de fricción. Entonces, para la ecuación de Darcy-Weisbach, recuerden que el R sub I pues es diferente, ¿no? El R sub I, porque la ecuación es diferente. Entonces la ecuación de pérdida se da como H sub F por RI por Q a la N, pero el RI es diferente, ¿sí? Entonces aquí depende del factor de fricción, de la longitud, del diámetro, de la gravedad y de unas constantes. Aquí, como tenemos esta pérdida de energía por este accesorio, nos toca de incluir en la iteración pues la pérdida de energía por accesorio en función del caudal, ¿sí? Entonces recuerden que es K por B al cuadrado sobre 2G la pérdida de cualquier accesorio. Nos dan el K, la velocidad es igual al caudal sobre el área, transformamos el área en función del diámetro y obtenemos esta ecuación, ¿sí?
H sub F. Entonces el H sub I que aparece en la ecuación de corrección de caudales debe incluir la pérdida del accesorio en este tramo, al menos en este tramo, ¿sí? En el tramo 2.3. Entonces el H sub I para ese tramo que aparece en la corrección de caudales, a la pérdida por fricción del tubo, ¿sí? O sea, de este tubo 2.3 le debemos sumar la pérdida por este accesorio, ¿sí? Entonces el H sub I en la corrección de caudales para ese tramo lo calculamos como la sumatoria como la suma de la pérdida por fricción más la pérdida por el accesorio, ¿sí? O sumatoria de pérdidas locales. Si hay uno o más accesorios, pues hacemos la respectiva cuantificación. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando hay un accesorio que produce pues bastante pérdida. Por ejemplo, los accesorios en estas redes se suelen despreciar porque la longitud del tubo es suelen ser sumamente largas, comparadas con la pérdida que produce el accesorio, pues es casi despreciable, o sea, no le suma mucho. Pero cuando consideremos que el accesorio tiene mucha pérdida, hay que incluirlo. Entonces, la única diferencia con lo que hicimos anteriormente es aquí, ¿no? En introducir, en calcular H sub I mayúscula, que hay que sumarle la pérdida por el accesorio, ¿sí? Que es K por B al cuadrado sobre 2G. El resto realmente se hace de forma idéntica, ¿sí? Entonces vamos a construir aquí vamos a construir aquí una tabla en base a una que tengo por aquí construida. Entonces vamos a borrar todo esto. Borramos esto. Dejamos esta flechita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para este ejercicio? Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a ir escribiendo aquí. Los pasos sería numerar las redes, ¿no? Numerar las redes. Como son dos, pues son dos redes, 1 y 2, ¿sí? Tenemos una y dos redes. Entonces en la tabla pues vamos modificando esto, ¿sí? Entonces aquí ponemos 1, coger mi paréntesis, y 2, ¿sí? Pues aquí tenemos una y dos redes, o mallas, ¿no? Que también se llaman, o ciclos. A cada malla le asignamos, pues los tramos correspondientes, ¿sí? Aquí según esta numeración, entonces punto 2 se asignan los tramos de tubería a cada malla, ¿sí? Aquí pongámosle, numeran las mallas. Esto pongámosle columna 1.
2. Entonces irán tomando apuntes de cómo se va construyendo la malla. Entonces simplemente le asignamos los tramos, ¿no? Entonces puede ser 1, 2, esta vaina está mismo del formato. Vamos a ponerle texto. Entonces 1 a 2, vamos a ponerle 2 a 5, entonces tenemos 1 a 2, 2 a 5, 2 a 5, 5 a 6 y 1 a 6, ¿sí? Entonces sería de la malla 1, de la malla 2 serían 2 al 3, 3 al 4, 4 al 5 y del 2 al 5. Se dan cuenta que aquí hay un tramo común que es el 2,5, ¿no? Recuerden que hay que tenerlo en cuenta. Aquí yo lo he colocado, pongámoslo en rojo. Es el mismo tramo común para las dos mallas. Tener en cuenta para calcular, cuando calculemos la corrección de caudal, ¿no? El resto pues es ir colocando los valores, ¿no? Entonces, columna 3 colocamos el diámetro, en este caso pues lo colocamos en metros porque estamos trabajando en metros, ¿no? Entonces aquí el diámetro son estos que aparecen en milímetros. Entonces el 1,2 dice que es 0.25, el 2,5 es 0.1. Borremos estos para no confundirnos ahí. Es 0.1, el 5,6 tiene 0.2 y el 1,6 tiene 0.25. Pasamos a la otra malla, serían 2,3, 0.15, 3,4, 3,4, 0.2, 4,5, 0.15, el tramo 2,5 que es 0.1. En el 3,4 se confundió, ingeniero, es 0.1. 3,4. En el malla 2 es 0.1. Ah, sí, perdón, es 0.1. Son los que tienen milímetros, ¿no? La longitud es pues lo mismo, ¿no? Longitud es el tramo 1,2 son 500, tramo 2,3 200, tramo 5,6 600, tramo 1,6 300, tramo 2,3 400, tramo 3,4 200, 400 y 200. Aquí nos dan el KS de la tubería, ¿sí? El KS de la tubería, que es la propiedad pues del material, ¿no? Que dice que usemos un KS de 0.060, ¿no? Entonces lo que hacemos es pues, de una vez calcular el KS sobre D, ¿no? Podemos poner el KS y después el diámetro, pero como es constante para todos los tubos, pues colocamos 0.06. Aquí hay que mirar bien las unidades, ¿no? Aquí no lo da en milímetros, por lo tanto hay que dividirlo en el diámetro, pues en milímetros. Como aquí está en metro, lo multiplicamos por 1000, ¿sí? Entonces sería 0.06 por el diámetro por 1000 nos da milímetros. Esta relación nos da dimensional, ¿sí? Como es la igual, la copiamos para todos los tramos de la tubería, ¿sí?
¿sí? Entonces, bueno, vamos completando aquí las columnas. Entonces, columna 4 es la longitud, ¿no? En metros. Columna 5 es la rugosidad relativa, ¿no? Relativa, KS o KS sobre el diámetro, en las mismas unidades, ¿no? No hay que confundirse ahí porque esto es un error frecuente. Es un error frecuente que se suele cometer. Columna 6 y tenemos que es el exponente del caudal, ¿sí? Recuerde que este exponente del caudal depende de la ecuación, ¿sí? En este caso revisamos la ecuación, pues como es la ecuación de Darcy-Weisbach, es un RI por Q a la n, pero este n es el caudal al cuadrado, ¿sí? Entonces la pérdida lleva caudal al cuadrado, ¿sí? Entonces copiamos para todos los tramos el exponente, ¿sí? Como es la misma ecuación que vamos a usar para todos los tramos, es el mismo exponente. Aquí viene digamos el meollo del caudal. Entonces hay que sumar todos los caudales que están saliendo. Entonces columna 7 son caudales supuestos, ¿sí? Para primera iteración. Caudales supuestos para primera iteración. Entonces lo que hacemos es, como los caudales que entran y los que salen ya en toda la red, pues debe ser igual, entonces sumamos todos los caudales que van saliendo, ¿sí? Entonces sería 40 más 30 más 30 más 40 más 60. Eso nos da 200 de entrada, ¿sí? Que es este valor que aparece aquí. Entonces, como le decía en la clase pasada, la suposición de los caudales pues puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este nodo 1 o nodo 1 entran 200, uno puede suponer que se cumple la ecuación de continuidad y reparte una proporción para el tramo 1,2 y otra proporción para el tramo 1,6, ¿sí? Entonces podemos tomar estos valores que tenemos aquí y les recuerdo el signo, ¿no? Entonces les recuerdo el signo. Este caudal en este caso gira en dirección de las manecillas del reloj, será positivo. Lo mismo este. Si lo distribuimos de esta manera, gira en dirección contraria, sería negativo. Y este también en dirección contraria sería negativo, ¿sí? Dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, este sería positivo, positivo, y tramo 5,6 y 1,6 son negativos, ¿sí? Entonces, ahí podemos hacer pues cualquier distribución siempre y cuando cumpla esa, digamos, esa distribución, ¿sí? Entonces
Vamos a borremos estos caudales de aquí. Entonces, por ejemplo, si al caudal 1,2 le ponemos, pues tiene que ser menor al de entrada, ¿no? Digamos 0.12 metros cúbicos segundo, ¿sí? Luego pasamos al caudal aquí 1,6, que sería la diferencia, ¿sí? Sería pues 200 o 0.2 menos 0.12 nos da 80 o 0.08, ¿sí? ¿Sí? Pero este caudal es negativo, ¿sí? Entonces sería menos 0.080, ¿sí? Entonces ya hemos distribuido entre 1,2 y 1,6, ¿sí? Pasamos por ejemplo al tramo 5,6, pero aquí al tramo 1,6 le entran 80, ¿sí? O 0.08, pero salen 40. Para que se cumpla la ecuación de continuidad, para acá deben pasar necesariamente 40, ¿sí? Entonces serían negativo menos 0.040. Para el tramo 2,5 también hacemos la operación. Aquí viene 120, vienen 120, salen 60, nos quedarían 60 para distribuirse en dos tramos, ¿sí? Entre el 2,3 y el 2,5, ¿sí? Entonces tenemos que nos sobran 60, ¿no? Entonces aquí podemos distribuirlo de tal forma que se cumpla aquí la continuación. Entra 120, salen 60, nos quedan 60, pueden ir bueno, 30 para acá o 30 para acá o 50 para acá o 10 para acá. Entonces vamos a asumir que salen, digamos, 10 para acá positivos. Entonces estamos en esta malla, ¿no? Entonces aquí es positivo, ¿sí? Si asumimos 0.01 sería positivo en este punto. Ahora si pasamos a la otra malla y hacemos lo mismo, entonces el tramo por ejemplo 2,3 podemos asumir que es entonces el tramo 2,3 pues ya nos queda definido, ¿no? Entonces nos queda entraron 120, salieron 60 por este nodo. El tramo 2,5 tiene 10, aquí nos sobran 50 entre el tramo 2,3, ¿sí? Sería 0.05, ¿sí? El tramo que sigue, el tramo por ejemplo 3,4, el tramo 3,4 aquí hay una flecha invertida, está mal es la figura, ¿no? Parece que entra caudal, pero realmente este caudal está saliendo, ¿sí? Aquí hay un error en la figura. Entonces aquí vamos con 50, entramos con 50, aquí nos salen 40, nos quedarían 10 en el tramo 3,4, ¿sí? .01, 10 en el tramo 4,5, de este lado nos salen, veníamos con 10, o sea aquí veníamos con 10, pero como salen 30 necesariamente el tramo 5,4 deben entrar 20, ¿sí? Entonces deben entrar 20 para que se complete con estos 10 los 30 que salen en este nodo. El tramo 4,5 debe tener punto 20, pero aquí como
según esta distribución va de 5 a 4, sería negativo, ¿sí? Menos 0.020. Y el tramo 2.5, pues que ya le habíamos definido el caudal, que tiene que ser este mismo de acá, ¿sí? Pero en este caso, en la red 1, perdón, en la malla 1 es positivo, pero en la malla 2 se dan cuenta que este caudal en la malla 1 es positivo, porque tiende a dar un ciclo en dirección a las manecillas del reloj, pero si lo colocamos en la malla 2 tiende a girar al contrario, ¿sí? Dentro de esta malla, por lo tanto será negativo. Esto sería menos 0.01. Entonces este es el, digamos, el trabajito más dispendioso que hay que hacer, y hay que hacerlo con cuidado para no equivocarnos, ¿sí? Entonces ya distribuimos los caudales supuestos inicialmente. A partir de acá ya son cálculos, ¿sí? Entonces calculamos el número de Reynolds en la columna 8. Entonces columna 8 es el número de Reynolds entonces recuerden que es copiarnos una ecuación por aquí para ir escribiendo la ecuación. Número de Reynolds, el número de Reynolds es Reynolds, recuerden que es la velocidad del flujo por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, ¿sí? Como la viscosidad cinemática pues no la dan, entonces sustituimos, como introducimos esta ecuación en la tabla, ¿sí? Aquí la habíamos dado en función del caudal, entonces introducimos, convertimos el b al cuadrado sobre 2g en función del caudal, entonces introducimos este número Reynolds en función del caudal, ¿sí? Entonces lo dividimos por la viscosidad y el resto pues son los valores en función del caudal y el diámetro, ¿sí? Entonces aquí está en función del caudal y el diámetro. Como el número de Reynolds obedece a la misma ecuación, pues la copiamos para todos igual, ¿sí? Entonces ya tenemos el número de Reynolds, ya tenemos KS y número de Reynolds. Calculamos el factor de fricción con la ecuación con esta ecuación de Swamy-Jain. Entonces tenemos columna 9, coeficiente, ¿no? Coeficiente de fricción. Vamos a usarla con la ecuación que teníamos acá de Swamy-Jain. Ecuación de Swamy-Jain. Recuerden que estas ecuaciones tienen estas ecuaciones, digamos que son aproximadas, tienen pues un rango de, por ejemplo, el número Reynolds, esta es válida hasta 10 a la 6, es válida. Nosotros tenemos números Reynolds bueno, no pasan de 500.000, ¿no? 535 o sea que podemos usar esta ecuación. Entonces lo que hacemos es introducimos esta ecuación pues en la tabla, ¿no? En el Excel.
Entonces, o sea, este punto 25 que aparece aquí es el mismo que aparece acá, un cuarto, o sea, 1 sobre 4 es punto 25, y acá aparece elevado a la menos 2, y acá aparece 1 sobre todo esto elevado al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Pues cualquier forma la podemos introducir. Entonces lo mismo, pues introducimos la ecuación, que es un cuarto por logaritmo de rugosidad relativa KS sobre D dividido 371 más 574 dividido el número Reynolds a la punto 9, o elevado a la potencia punto 9, ¿sí? Eso lo elevamos en este caso a la menos 2, ¿sí? Y eso me calcula el factor de fricción. Entonces, si se dan cuenta, es un factor de fricción sin iteración, ¿sí? Que la ecuación pues no es la ecuación exacta de Cole-Bruguay. Aquí lo podríamos hacer con la ecuación de Cole-Bruguay, pero nos toca de adicionarle las 4 columnas de la iteración del factor de fricción, entonces nos vuelve un poco más tedioso. Aquí la copiamos para el resto de tramos y ya nos queda el factor de fricción. Ahora sí calculamos el Ingeniero, dígame. disculpe, pregunta, ¿si se la eleva a la menos 2 o a la 2 en ese caso? Ah, ya, porque... Es que 1 sobre, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado es como tener x a la menos 2, porque es el inverso. Entonces, Sí, pero en el Excel no la tiene como 1 sobre un cuarto. Si uno... no, porque es un cuarto, que es punto 25. O sea, punto 25 por el inverso. Ya, sí, gracias. No. Yo no miré el por que tenía en el un cuarto. Sí, aquí tiene un por, es como colocarle punto 25. Ya, gracias. Entonces, simplemente introducimos, copiamos la misma ecuación. Ahora sí, el RI, que es el valor que acompaña que es una especie de factor de fricción que acompaña al caudal, ¿sí? O a la ecuación de caudal, o la ecuación de pérdidas, perdón, el caudal elevado a la n. Entonces copiamos o introducimos esta ecuación en la tabla, ¿sí? Entonces, columna 10 va a ser, calcula vamos a llamarle factor de resistencia, es que se suele llamar R sub I, ¿sí? Entonces este R sub I, resistencia, lo calculamos pues con esta ecuación, ¿no? Que es el factor de fricción por la longitud sobre 2 veces la gravedad por el diámetro elevado a la 5, hay que tener en cuenta estos exponentes, por 4 sobre pi al cuadrado, ¿sí? Entonces esta es la ecuación que usamos aquí en el Excel, ¿sí? Chequeamos pues que esté bien introducida. Entonces tenemos F I9, que es la columna I9, que es el factor de fricción, la longitud, que es de 9, dividido el diámetro a la 5, que el diámetro es C9 a la 5, dividido 2, dividido la gravedad, que es 981, por 4, dividido pi elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, ya la tenemos justa. Como estos no tenemos, entonces simplemente copiamos la misma ecuación para el resto de tramos. Listo. Entonces aquí ya tenemos por un lado la pérdida. Bueno, le vamos a adicionar, para que quede más claro, a esta tabla una columna, perdón, le vamos a adicionar 2 columnas. Una es la pérdida por fricción, entonces vamos a calcularlas por separado para pérdida por fricción, ¿sí?
Entonces vamos a calcular por separado para calcular H sub I, porque H sub I es la pérdida de las dos pérdidas, una por fricción y otra por accesorios. Recuerden que un tramo lleva este accesorio, entonces hay que incluir esa pérdida justo en ese tramo. Entonces la pérdida por fricción, pues recuerden que es igual al R sub I por caudal al cuadrado. Vamos a ponerle aquí al cuadrado, perdón, por caudal a la n, ¿sí? Como el n ya lo tenemos acá, entonces nos queda este valor de 9,6. Vamos a ponerle otro decimal. ¿Qué pasa si la copiamos? Aquí la copiamos en el segundo, pero la copiamos en el tercero. Y si recuerdan, cuando nosotros usamos la ecuación de Heisenberg-Williams, al hacer esta operación nos generaba error, porque un valor negativo elevado a un fraccionario es indeterminado, pero aquí, como es el cuadrado, la podemos copiar sin problema, ¿sí? Porque el cuadrado del valor negativo pues se nos convierte en positivo, pero cuando este exponente es fraccionario no podemos hacer así, entonces nos toca de calcularlo con valor positivo y después anteponerle el valor negativo, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo multiplicamos por -1, ¿sí? Porque tiene que llevar el mismo signo del caudal, ¿sí? La pérdida por fricción, bueno, por ahora dejémoslo positivo, y ahora miramos, para no confundirnos aquí, copiamos esta misma pérdida acá, ¿sí? Entonces, dejémoslo positivo por ahora, ¿sí? La pérdida por fricción, que es R por caudal a la n, ¿sí? Entonces ya tenemos la pérdida, es columna 11, es la pérdida por fricción, ¿sí? Se calcula pérdida por fricción. Vamos a llamar H sub F. Entonces esta pérdida por fricción pues es como tener H sub F igual esto por el caudal a la n. Colocándole aquí un orden a estas ecuaciones. Entonces ya tenemos la pérdida por fricción, ¿sí? Ahora si calculamos columna 12, la pérdida por accesorios, vamos a llamarla H sub L. H sub L, ¿sí? Que es la ecuación que teníamos por acá. La podemos calcular como K por B al cuadrado sobre 2G, o en función del caudal, ¿no? Aquí la calculamos en función del caudal. Como solo tenemos un solo K, aquí podríamos haber creado otra columna para los K, de pronto haya más K en los otros tramos, ¿sí?
bueno, creémoslo, insertar columna, pongámosle K, coeficiente de pérdidas. Entonces recuerden que aquí es 0, 0, 0, ¿en cuál es? En el tramo 2, 3, no es en la segunda. Tramo 2, 3 aquí es 10, ¿sí? 0, 0, 0, porque los demás tramos pues no tienen, ¿sí? Entonces aquí en columna 12 vamos a ponerle columna 13 y en columna 12 se coloca el coeficiente de pérdida, ¿sí? Pues que para este caso es igual a 10, ¿no? Solamente para este caso. Con ese valor calculamos la pérdida de energía. Entonces aquí calculamos sumatorio de H sub L, sumatorio de H sub L, por acá este va en metros, este es adimensional, estos términos son adimensionales. Simplemente introducimos esta ecuación, ¿no? Entonces da igual a el K dividido 2 dividido 9.81 por 4 dividido pi por caudal. ¿Dónde está el caudal? I dividido diámetro al cuadrado, ¿sí? Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Aquí nos da 0, pues obviamente porque esto, el K es 0, ¿no? Pues copiamos esta ecuación y aquí pues debe darnos un valor diferente, ¿sí? Listo, aquí ya tendríamos, bueno, normal aplicar las ecuaciones, no hay problema, pérdida por fricción, pérdida por accesorios. Aquí simplemente sumamos estas dos columnas, esta columna de H sub F más esta columna de H sub L, ¿sí? Sumamos, vamos a ponerla aquí, ahora la corregimos con los signos y le anteponemos el signo del caudal, ¿sí? A este H sub I sí hay que ponerle este HI mayúscula el signo del caudal, ¿sí? Entonces esto tendría que ser así por menos 1, ¿sí? Entonces para estos dos tramos 5, 6 y 1, 6 que tienen caudal negativo le anteponemos a ese valor, ¿sí? Y lo mismo para estos otros dos tramos que tienen caudal negativo. Listo, y ahí ya tendríamos en esta columna 14 columna 14 colocamos esto se llama pérdida acumulada, ¿no? La pérdida acumulada en cada red, ¿sí? En cada malla, perdón. Entonces aquí lo que hacemos es calculamos la pérdida para cada tubo y sacamos la sumatoria, que aquí en Excel pues le aplicamos sumatoria y sumatoria acá, ¿sí? Entonces ya tenemos la sumatoria de H sub F, que es este valor, copiémoslo acá,
el valor que nos interesa es este, ¿sí? Entonces calculamos esta sumatoria en cada malla, ¿sí? Pérdida acumulada en cada malla. Pongámosle aquí sumada algebraicamente. Eso nos indica es que lo sumamos con los signos respectivos, ¿sí? Entonces aquí puede dar positiva o negativa porque tiene en cuenta los signos, ¿sí? Listo, ahora sí, en la columna 15 calculamos algo parecido. Aquí lo que calculamos es la relación también es acumulada de la pérdida de energía y el caudal, ¿sí? Que es este otro término, ¿sí? Es este otro término. Entonces calculamos es este valor. N igual a 1. N pues es el número de tubos que hay en la malla, ¿sí? Y dividimos el valor de H sub I para cada tramo sobre el caudal de cada tramo, ¿sí? Es columna 15. Entonces aquí simplemente borremos esto y colocamos la relación, ¿sí? De el Q sub I, del H sub I sobre el Q sub I, ¿sí? Copiamos esta ecuación aquí y después le aplicamos suma, ¿sí? También algebraica, suma y suma, ¿sí? Hay que mirar que se sumen pues porque el problema cuando uno le coloque suma aquí, a veces sabe sumar todo, toda la columna o todos los datos de la columna, entonces hay que verificar que sume solamente los que están en la malla, ¿sí? Vamos a quitar esto que me está haciendo estorbo aquí. Listo, ya tenemos esa parte. Hay que calcular los coeficientes de corrección de caudal o los delta Q en cada malla, ¿sí? Entonces para eso implementamos pues la ecuación general, ¿no? Columna 16 es pongámosle aquí, calcula la corrección de caudal, ¿sí? Corrección de caudal que le llamamos delta Q, ¿no? Delta Q. Caudal. Pues que obviamente es esta misma ecuación que teníamos acá. Simplemente estamos desglosando el cálculo, ¿sí? Uno podría introducir esto directamente haciendo todos estos cálculos parciales dentro de la misma ecuación, pero es más enredado. Aquí lo que estamos es desglosando esta ecuación, ¿sí? Listo, simplemente sumatoria de los H sub I dividido N, que es el exponente del caudal, es dividido sumatoria de la relación, ¿sí? Entonces aquí simplemente es, aquí calcula es con las sumatorias, ¿no? Ya no es con estos individuales, sino
con la sumatoria, pues como dice la ecuación, ¿sí? Es como dice la ecuación. Y recuerden que hay que no olvidarse colocar o anteponer este signo negativo, ¿no? Aquí lo multiplicamos por menos 1 por este signo negativo, ¿sí? Entonces lo calculamos inicialmente para la malla 1, la misma ecuación para la malla 2, no olvidarse del n ni del signo negativo, ¿sí? Listo, entonces ya tendríamos para la malla. Ahora sí nos toca es de calcularlo para cada uno. Hay que asignarle a cada uno de los tramos de tubería de cada malla su factor de corrección. Entonces recuerden que para tramos comunes, para tramos no comunes es el mismo, ¿sí? Entonces es el mismo valor. Aquí lo podemos tomar como este, ¿sí? El mismo valor para tramos no comunes, recordarán, ¿sí? Lo mismo para acá, para la segunda malla. Estos son los tramos no comunes. Pero aquí tenemos un tramo común que es 2,5, que está en la malla 1 y en la malla 2. Para esos se sigue, bueno, vamos llenando aquí entonces aquí pongámosle, vamos columna 17, ¿no? Columna 17 se asigna el factor de corrección bueno, este no es un factor, ¿no? Porque se suma o se resta. Pongámosle, se asigna la corrección de caudales a cada tramo. Entonces, teniendo en cuenta que para tramos comunes, bueno, hablemos de tramos no comunes, es el mismo de la malla, ¿sí? Para tramos comunes es la diferencia algebraica, ¿no? O la suma algebraica. Bueno, pongámosle la diferencia algebraica entre la corrección por aquí, entre el delta Q de la malla en cuestión y la malla siguiente, ¿sí? O la malla actual, la malla actual, ¿no? De cálculo y la malla siguiente, ¿sí? Entonces hay que seguir esta reglita. Entonces, ¿qué hacemos para el tramo no común, que es el tramo 2,5? El factor de corrección va a ser el de la malla actual, que es este, menos 0.053, menos el de la malla siguiente, que es menos 0.0076, ¿sí? Y eso me da este valor, porque 0.0076 mayor que 0.0053 me da positivo. Ahora sí, pasamos al tramo común de la malla 2, que es el mismo 2,5, pero se resta al contrario, o sea, el valor de la malla, la corrección de la malla 2 menos el valor de la malla 1, ¿sí? Entonces se hace al contrario,
a este valor de la malla 2 le restamos el valor o la corrección de la malla 1. Lo único que hace es cambiarnos el signo, entonces este es positivo y este es negativo. Entonces ahí tenemos justo lo que necesitamos. Columna 18, hacemos corrección de caudales, ¿no? La corrección de caudales, sumando algebraicamente la columna de caudales y la columna de delta Q o de corrección. Corrección delta Q. Entonces simplemente se suman las dos columnas, ¿sí? Y lo podemos, por ejemplo, borrar. Sumamos esta columna Q sub I más esta columna I. Algebraicamente quiere decir que tiene en cuenta los signos, ¿no? O sea, en algunos les resta y en algo otros pues le suma. Y copiamos esa suma para todos. Listo, allá tenemos, se completa la primera iteración. Luego se copia el caudal corregido en la columna de caudales supuestos. Hasta que los valores de delta Q sean iguales a 0. Entonces lo dispendioso es llenar la primera iteración, ¿sí? Porque casi la primera iteración es como autocontenida, porque si tenemos más mallas, pues la llenamos para todas las mallas y hacemos esta iteración hasta encontrar estos caudales, ¿sí? Entonces lo que hacemos es coger este caudal, o bueno, podemos copiar, digamos que copiamos toda la tabla. Obviamente como aquí es autocontenida, entonces no se nos modifican los valores, ¿no? Están iguales. Entonces lo que hacemos es esos caudales que están allá calculados los copiamos en la columna 7, ¿sí? De caudales supuestos, pongámosle aquí columna 7, que los valores del delta Q sean 0. Entonces lo que hacemos es podemos hacer esto, ¿no? O sea, recuerden que hay dos métodos. Bien, copiamos esta tabla una tras otra hasta que estos valores se nos vayan disminuyendo y enlazamos este valor, el caudal, ¿sí? Entonces enlazamos esos valores de caudal y los colocamos aquí, ¿sí? Entonces, la segunda iteración ya va con, si uno no quiere copiar esta misma tabla hacia abajo, lo puede hacer en esta misma tabla como vimos anteriormente. Entonces usted lo que hacen es prácticamente una iteración en la misma tabla, ¿sí? Entonces lo que hacen es coger esto
lo copian aquí, después cogen nuevamente, el programa calcula esta fila, esta columna, y se repite el ciclo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace en este método. ¿Se dan cuenta? Entonces el programa nos recalcula estos valores, los cogemos, los copiamos aquí, miren lo que pasó, porque esto está enlazado, hay que copiarlos como número, ¿sí? Ahora sí, el programa otra vez lo calcula, cogemos de acá, copiamos como número las veces que sea necesaria hasta que esta columna 16 o la columna 17 pues sean 0. Y lo copiamos otra vez. Se dan cuenta que estos dos valores tienen que tener 0, ¿sí? Entonces esto nos evita es calcular valores hacia, pues, más tablas hacia abajo, pero hay que tener en cuenta que es lo que uno está haciendo, ¿sí? Pues miren, aquí ya todo se volvió 0 en esta segunda tabla. Quiere decir que estos valores son los valores calculados correctamente. Vamos a compararlos con los que nos dio el problema. Estaban por acá. A ver si se parecen. Entonces, bueno, aquí los vamos a pasar a litros por segundo. Vamos a litros por segundo para poderlos comparar. Entonces el tramo 1-2, que es el primero, nos dio aquí les dio 106.8, a nosotros nos da 106.25. El tramo 2.5 les da 10.16, nosotros da 10.37. Prácticamente el error es como punto un decimal, ¿no? El 5.6 les dio 53.14, nosotros da 53.7. El 1.6 da 93.14, acá nos da 93.7. El 2.3, tramo 2.3, 36, acá nos da 35.8. El tramo 3.4, tramo 3.4 da 3.13, nosotros nos da 4. Bueno, hay algunas pequeñas diferencias, y esto es posible porque el libro del profesor Saldarriaga no usa esta ecuación, no usa esta ecuación para el factor de fricción de Swain-Meilland. Él usa el método exacto de Kohler-White, entonces eso da algunas pequeñas diferencias, pero para efectos prácticos pues se dan cuenta que la diferencia es en decimales, no incurrimos en mucho error. Listo, ahora nos toca calcular las presiones, ¿sí? Entonces nos piden las presiones en los nodos, en los nudos. Entonces tenemos nudo y presión, ¿sí? W1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos.
Recuerde que la presión 1 es el dato que nos da el problema, ¿sí? Que nos dice que es 100 en el nodo A. Entonces le ponemos 100 en el nodo A. En el nodo 2, ¿qué va a hacer en el nodo 2? Es pues la presión que hay en el nudo 1 menos las pérdidas entre 1 y 2, y encontramos la presión en 2. Entonces aquí podemos hacer esto. Entonces será igual a 100 menos, y buscamos la pérdida entre 1 y 2, que la pérdida entre 1 y 2 era recuerden que es de la segunda tabla, ¿no? Porque la primera pues es la primera iteración, hay que hacerlo es con la segunda tabla. La pérdida es de esta 7, 6, y nos da, vamos a ponerla aquí en 2 decimales, nos da 92.32. La vamos calculando con la que nos le da en el libro del profesor Salariago, les da 92.26, y así. Entonces ahora sí, por ejemplo para el nodo 6, bueno, hagamos el nodo 3. El nodo 3 sería la presión en el nodo 2 menos las pérdidas entre 2 y 3. Recuerden que aquí tiene una pérdida que ya está incluida, pues la del accesorio, ¿no? Que ya fue calculada. Entonces a esto, a 92, le restamos la pérdida del tramo, que es, bueno, es que me pasé a otra tabla, pero son los mismos valores. El tramo, ¿qué es? El tramo 2.3, ¿no? Tramo, ¿sí es 2.3? Entonces la presión 2 que tenemos, le estamos el tramo 2.3, y la pérdida del 2.3 nos dio, estamos acá, ¿no? Nos dio 12, nos da 80, ¿sí? 80,1, acá les da casi 80, que es 79,51. El nodo 4 sería la pérdida en el tramo 3, en el nodo 3 menos la pérdida del 3.4, ¿sí? Sería esta menos la del 3.4, que es 0.64. Acá les da 79.5, acá les da 79.9, y la del nodo 5, miren, la del nodo 5 puede ser por cualquiera de las rutas, ¿no? Puede ser por cualquiera de las rutas que se escojan, ¿sí? Aquí vamos a coger la presión del nodo 2 menos la de 2.5, la 2.5. Les da 88, 68, acá, perdón, les da 88.46, y acá les da 88, nos da 88.68. Y la del 6 pues simplemente es la del 1, puede ser, o sea, la de 100 menos la pérdida entre 1 y 6, ¿no? Entonces buscamos la pérdida entre 1 y 6. Aquí hay que tener en cuenta que esta nos dio negativa, entonces hay que calcularla con el valor absoluto, ¿sí? Porque ahí nos da más de 103, no es posible que gane energía, ¿sí? Entonces toca ponerle valor absoluto, y ahí sí nos da 96.41, y acá les dio 95.75, ¿sí? Entonces hay unas pequeñas diferencias, pero seguramente es por pues que no usamos exactamente la misma ecuación que usó el libro, ¿sí?
Ingeniero, yo creo que la del nodo 2 está mal. O sea, se tomó la tabla uno y no la tabla final 2. Sí, no estoy mal. Pero creo que está el mismo valor, ¿no? O sea, es la 2 es la 1 menos la del tramo 1, 2, ¿no? Que es esta. Pero nos dan igual, ¿no? Tramo 6. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia, pero digamos que esa pequeña diferencia es despreciable. Entonces, de esta forma es como se soluciona, digamos, en Excel esa red, ¿sí? Calculamos los caudales y una vez calculados los caudales, conocimos las pérdidas de la última iteración cuando esta columna de ceros, y calculamos las presiones, ¿sí? Miren cómo se ve en 3 dimensiones. Es algo que nos toca hacer manual, o se puede hacer manual, que es dibujar digamos, la red de presiones, ¿sí? Miren cómo queda la red de presiones en los nodos. Entonces partimos de 100, aquí disminuimos a 92.26. Esta caída abrupta o súbita es por la pérdida de esta válvula, entonces cae ahí digamos, en una longitud muy corta cae una pérdida considerable, y ahí sigue otra vez la de fricción. Entonces esta es una forma de pasar los datos a forma gráfica, y uno puede mirar pues cómo es el comportamiento de la red o de las presiones dentro de la red, ¿sí? Entonces recuerden que una de las condiciones por lo general es garantizar presiones mínimas, una presión mínima en los nodos, ¿no? Entonces no puede bajar esa presión por debajo de ese valor mínimo. Entonces queda como tarea hacer este ejemplo en el EPANET. Yo ahí en la guía les resuelvo el ejemplo en el EPANET, paso a paso, para si se les ha olvidado. Entonces, ¿qué es lo que se debe configurar? Se dibuja la red. Recuerden que la válvula hay que introducirla entre dos nodos, si no, no se puede introducir, ¿sí? O sea, hay que crear un nodo intermedio para introducir la válvula en este tramo. Dibujamos la red, introducimos los datos. Entonces aquí chequeamos los datos que hay que introducir en cada tubería. Se ejecuta el programa. Lo podemos consultar por tubo o nudo individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el nudo B. Este es datos de la tubería del primer tramo. Lo podemos consultar también pues en las tablas, las columnas que nos interesen. La ventaja es que uno puede chequear aquí que los datos de entrada estén bien, ¿no? Lo mismo para los tubos, la longitud, los diámetros, la rugosidad deben estar acorde. El caudal, que es el que calcula, y me da los valores calculados, ¿no? Velocidad, pérdida unitaria, factor de fricción. Por ejemplo, el EPANET calcula para el primer tramo un factor de fricción de 0.020. A nosotros nos había dado 0.015, ¿sí? Con esta ecuación. O sea, esas pueden ser algunas de las diferencias que, perdón, nos había dado 0.015. De pronto, de nuevo usar la ecuación correcta, me ha dicho exacta, digámoslo así. Nosotros usamos la ecuación aproximada. Por ejemplo, chequeamos aquí el caudal del primer caudal de la primera tubería, que era la B, nos da 106.64 en el EPANET, y a nosotros nos dio 106.3, ¿no?
aproximadamente. 106.6 y a nosotros nos da 106.3. El EPANET sí usa el método exacto, ¿sí?, para hacer todos los cálculos. Entonces podemos mirar los valores por colores en la red. Listo, chicos, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Tienen que hacerme un taller, ¿sí? Tienen que hacerme un taller para que me lo entreguen. Pues aquí terminamos esta parte de redes y tienen que practicar, pues ya sea en Excel o manualmente o en el EPANET, de cómo se solucionan redes. En los libros hay muchos ejemplos. Incluso pueden usar estos mismos ejemplos solucionándolos con otras ecuaciones. Por ejemplo, este se puede solucionar con las otras ecuaciones y sacar conclusiones, ¿no?, de cuál podría ser la diferencia. Buscamos por aquí, tengo un taller. Perdió. Taller de red cerrada. Aquí está la descripción del problema. Me hacen este taller por grupos, en grupos de 3 a 5 estudiantes. Lo envían al correo. Se me olvidó el correo. ¿Cuál es mi correo? A alumnos civil 1, así. Al email alumnos civil 1 @gmail.com. Vamos a dar bueno, aquí terminamos esta parte de redes. Empezamos con otros temas que tienen pues que ver con estos temitas de flujo a presión. A ver qué fecha estamos. Dejémoslo para hoy en 15, ¿no? Me lo envían al correo 19. El 19 de... estamos de octubre, ¿no? Vamos a hacer también otro cuestionario u otro examen. Notarán por ahí. Vamos a hacerlo el jueves, que estamos en el jueves 21. Vamos a hacer un cuestionario, ¿sí? Lo notarán por allí. Pues similar al que hicimos, creo, anteriormente. Y entra el tema esto de redes, entra sistema de tuberías en paralelo, en serie, en paralelo, ramificadas, cerradas, y el tema que miremos el jueves, que es de golpe de ariete. De hecho, entra hasta el tema del próximo jueves. Listo, entonces este es el taller, aquí está la descripción y esta es la red, ¿sí? Entonces está la red. Piden distribución de caudales. Que ten en cuenta que por aquí hay una válvula que tiene un K10.
y piden las presiones en los nudos. Deben chequear que la presión no sea mayor a este valor, menor a este valor de 2846 psi. Hay que convertirlo a metros de columna de agua. Les dan la cota de un nudo, el resto está en lo plano. La cota en el nodo I dice que es 30 metros, entonces hay que introducir esta cota en el nodo I de 30 metros. Y la idea es que lo hagan en el EPANET, lo hagan en el Excel usando la ecuación de Heisenberg, la ecuación de lo hacen en Excel, en la ecuación de Heisenberg, que es más sencillo, que es como lo que vimos en la clase pasada. Y ahí sacan los valores, me indican la tablita y las presiones, ¿sí? Luego hacen el mismo ejercicio en el EPANET con las 3 ecuaciones de cálculo, que simplemente una vez tengan metido la red, pues simplemente le cambian la opción en el EPANET de la ecuación. No se olviden de cambiar el coeficiente de fricción. Esto es para tubería de PVC. Se averiguan el coeficiente Heisenberg para tubería de PVC, la rugosidad absoluta y el coeficiente de Manning.